La televisión es un invento que permite que te entretengan en tu sala gente a la que no dejarías entrar en tu casa. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Bueno. ¿De quién será esa frase tan divertida? ¿Será de nuestra invitada? Pues no. Pero tú, Gemma Neira, ¿sabes a quién pertenece esa frase? No, la verdad que no. Bueno, pues dejadme que lo diga yo. Venga, es dilo que tú. Me encanta, es de Woody Allen. Y hoy tenemos a Gemma Neira, que prepárense porque a todos los apasionados de las series tenemos a una de las grandes guionistas de nuestro país. Gemma ha participado en guiones como Fariña, ahora la estaba felicitando por La Viuda Negra, que tuvimos aquí a Ivana Vaquero, que Carmen Machi también está fenomenal, o sea que tiene un elenco, pero que tiene un guión espectacular, Gran Hotel, Velvet, Chicas del Cable, ya Chicas del Cable, y ahora Escuela de Señoritas también. Manual para señoritas, Manual para señoritas, o sea, que tienes tanto que contarnos que yo creo que me voy a callar ya. No, por favor. Pero justamente en esta de Manual para señoritas has conseguido unir lo más contemporáneo con algo tan antiguo como las carabinas, sí. ¿no? que es súper divertido. Sí, era un poco el intento, la verdad, porque llevamos haciendo tantos años, haciendo tantas series de época, ¿no? Y parece como que la época está un poco encorsetada, como que solo se puede hacer de una manera, ¿no? Desde el melodrama y desde la seriedad, y yo creo que el público ahora estamos acostumbrados a muchas cosas distintas y que, bueno, contar cosas con la distancia de la época también es interesante, ¿no? Hacer reflexiones sobre el papel de la mujer, sobre realmente cómo se nos ha contado que era al final de 1800 siempre relatado por hombres o casi siempre relatado por hombres. Entonces me apetecía hacer el ejercicio un poco de decir, ¿y si me imagino yo de verdad cómo sería eso si lo conecto con la actualidad? ¿Cómo se sentirían esas mujeres de enclaustradas? Porque a veces en las series de época como que se nos pone muy como, yo digo, como flores intocables, ¿no? Digo, pues las chicas serían como nosotras, no tendrían sus rebeldías y sus cosas. No sabes cómo te entiendo, porque ahora que estaba sonriendo con lo del papel de la carabina, yo en la última novela que escribí, cuando me tuve que adentrar en la corte de Catalina la Grande, me pareció que la forma de hacerlo era con la catadora de amantes, ¿no? O sea, Catalina la Grande tenía su catadora de amantes, el que pasaba el filtro pasaba. Me encanta. Y si no, pues o sea, y entonces de repente te encuentras con un gineceo de mujeres y power femenino de antes que no nos lo podemos ni imaginar y dices, es que por aquí es por donde vas a poder meterles toda la intrahistoria de lo duro, claro, llegando al... Porque claro, imaginaos que ahora a una niña de 16 años tú le pones una carabina. Claro, imagínate dónde te manda. Imagínate, ¿eh? Y la obligas a tener el novio que a ti te apetece. El geolocalizador del móvil. Sí, pero ni tose, no hace... ¿no? Sí, pero que parece como que tenían una carabina y tenían unos padres que decidían con quién se casaban y todas estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, se rebelarían, se escaparían. Imagínate, ¿eh? Pues todo. ¿Y cómo se combina eso con el pelotazo de La Viuda Negra, ¿no? Que en los primeros días de emisión estuvo en los primeros puestos en todo el mundo, sí, ¿no? Sí, 64 países me parece el número 1 y en los 3 primeros días. La verdad que el alcance que tiene Netflix es alucinante. Y además nunca sabes, ¿no? Tú haces tu trabajo con, no sé, toda la seriedad, hemos hecho una investigación muy larga para este caso, hay que tratarlo además, todos los true crimes los intentamos tratar con muchísima sensibilidad y tal, pero luego nunca sabes a cuánta gente va a llegar, ni si llega en el momento adecuado o no, así que solo podemos estar Por cierto, felices. Me quiero aprovechar la ocasión para felicitar a Netflix, que acaba de cumplir 10 años en España, y cuando uno llega y hace una revolución como la que ha hecho Netflix en España, generando tantos puestos de trabajo, acercando el relato, los relatos y la forma de vivir las historias de otra forma, hace falta que desde todos sitios recordemos que no han venido a otra cosa que a entretenernos, pero también a generar trabajo. Sí, hombre, y te digo que nosotros fuimos... Y a cambiar la industria. Nosotros fuimos los primeros en producir para ellos cuando llegaron, hicimos Las Chicas del Cable, y la verdad que fue una alegría tremenda saber que llegaban las plataformas a España, ¿no? Y que teníamos un montón más de oportunidades de hacer otro tipo de proyectos también, que es lo que nos brinda el ir a tantos países y tener un público tan amplio. Así que es una suerte. Una cosita, un ejercicio.
Cierra los ojitos y piensa, Gema viene de Galicia a Madrid y me tiene que contar en una miniserie de 4 episodios su vida. Ponme título de los 4 episodios. ¿Cómo distinguirías tu vida en 4 episodios? Pero ya en Madrid, dices. No, yo creo que el episodio de Galicia es muy importante, el autonómico, el encuentro también con Ramón y con Teresa y con Carlos Sedes, que hemos sido... Ramón y Teresa, ¿quiénes son Ramón y Teresa? Que claro, aquí sabemos, pero la gente no lo sabe. Productor, y Teresa Fernández Valdés, productores de Bambú Producciones, fundadores de Bambú Producciones. Nos conocimos en Galicia, empezamos a trabajar juntos allí, también con Carlos Sedes, que es nuestro director de cabecera, digamos, y de ese encuentro entre todos, aunque luego los caminos también se han separado, pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces creo que esa parte de Galicia, de autonómica, de esos chicos de 20 años, porque yo tenía 21 en aquel momento. Sobre todo lo que escribes es lo que has vivido y lo que has leído, ¿no? Sí, bueno, y todas las preguntas que te haces en tu vida, ¿no? De cosas que te interesan, que no acabas de comprender. Yo siempre digo, los escritores creo que lo que hacemos es intentar entender el mundo, más que dar respuestas, como hacer preguntas, ¿no? Entonces esa parte fue fundamental. Luego el desembarco en Madrid con todos esos sueños, a ver qué somos capaces de hacer aquí, no vamos a hacer las series que nos gustan por primera vez, y el primer fracaso estrepitoso, que fue como empezó Bambú, empezó con un fracaso y siempre lo decimos con mucho orgullo porque pensamos que aprendimos muchísimo gracias a eso. Nosotros en El Español también contamos que el primer año del Español fue un desastre, nos salía mal todo, y creo que hoy que ya se estudia tanto Bambú como El Español como casos de éxito, es muy importante tu mensaje, ¿no? Es muy importante que la gente entienda que para que te salgan bien las cosas no hay que triunfar a la primera. No, tienes que aprender. ¿Cuál fue vuestro primer fracaso? Guante Blanco. Fue la primera serie que produjo Bambú y te digo que nos cancelaron en el capítulo 5, me parece. O sea, llegamos un día a plató y dijeron, cerrar la puerta, que no seguimos. Y fue súper duro, la verdad. Pero nos sentamos, hicimos una cosa yo creo que muy bien, que nos sentamos, lo analizamos, empezamos a pensar por qué no ha funcionado, qué parte es responsabilidad nuestra, qué parte no, qué tendríamos que haber hecho mejor. Bueno, hacer como una autopsia, digamos, ¿no? Y sacamos un montón de conclusiones que nos han servido a lo largo de los años. Y hemos seguido haciendo ese ejercicio también con las cosas que han ido bien, de decir, dentro de que esto ha ido muy bien, ¿qué podía haber estado mejor, ¿no? Fíjate, yo no sé mucho de televisión, pero ahora que estoy empezando a hacer cosas, cuando termino de grabar un programa, siempre me voy a ver al productor y al director y les digo, ¿qué he hecho mal? Y me dicen, bueno, pero si has hecho muchas cosas bien. Sí. Digo, no, pero a mí contadme lo que he hecho mal, porque la única forma de aprender para mejorar es hablarte a ti misma con sinceridad, claro, y decirte, ¿qué he hecho yo mal? 100%. Y yo se lo digo siempre, a veces cuando voy a dar clase a los chicos y eso, le digo, si tú te conformas con lo primero que escribes, este es el mejor escritor que vas a ser. Yo nunca me conformo con lo que escribo, yo nunca estoy 100% contenta de lo que hago. O sea, siempre hay cosas que creo que son mejorables, dentro de que puedo estar muy feliz de haber conseguido pues, hacer una narrativa nueva, como en La Viuda, ¿no? O eso, haber conectado con el público, haber retratado bien a un personaje, pero siempre intento buscar qué cosas todavía no llegué al estándar que a mí me gustaría para eso, para seguir avanzando. Bueno, has dado 2 capítulos y no has dado títulos. Muy bien, Charo, muy bien. Llámanos a capítulo que aquí hablamos, que aquí nos ponemos a hablar y muy bien. Pues mira, el tercero sería un poco relacionado, yo creo que con Antena 3 y toda esa etapa de Fariña también. Qué buena serie. Sí, esa. Fue una etapa muy, muy interesante de la ficción. Venía ya del éxito internacional de Velvet y acabó derivando en la llegada de Netflix y en que nos llamaran a nosotros para hacer la primera serie, que fue un notición. O sea, que creo que ese viaje de Velvet, público internacional, de la mano de Antena 3, tal, que acaba derivando en llegar a Netflix, ha sido también muy importante. Y el cuarto, pues creo que ahora, ¿no? Porque también estoy en un momento que estoy produciendo, estoy, bueno, pues enfocándome también en otro tipo de proyectos, liderándolo más en solitario, algunas cosas, y me parece un momento muy emocionante. Tengo un equipo genial que me ha costado mucho tiempo formar, que esa es una de las partes más difíciles al principio, porque cuando haces una sola serie y a lo mejor tienes 3 guionistas, pues es más fácil. Pero nosotros ahora mismo trabajamos con
12 fijos en la oficina, más todos los de las diarias y todo. Entonces, gestionar un equipo tan grande es complicado y ahora tenemos un equipo muy bueno que funciona muy bien y que me permite a mí explorar otras cosas que también me interesan, la parte más artística, más de vestuario, y así que acercarme más a la producción. Perdona, te iba a preguntar porque has dicho una cosa y yo una reflexión mía sobre las series, ¿no? ¿Por qué parece que las series caducan? Es decir, Fariña sigue siendo una gran serie y decimos, y te he dicho yo, qué buena serie fue. ¿Cómo que fue? Que no la haya visto, que vea Fariña porque sigue siendo igual de buena que era. Entonces, ¿por qué hablamos como que tenemos que ver la que están poniendo ahora mismo y nos perdemos grandes producciones que parece que caducan? Yo creo que eso es moda. Sí, y es la parte buena y mala de lo que está pasando ahora, de que hay mucha producción, entonces como hay mucha producción vivimos en el ahora, ¿no? Un poco, en el qué está saliendo ahora. Y encima, y dejamos un poco atrás lo demás. Sí que es verdad que las plataformas tienen ahí los productos, entonces la gente que los quiera buscar puede, que antes no. Eso está muy bien. Eso está muy bien, les da una vida más larga, pero es verdad que de lo que se habla es se genera evento con las series también. A ti en mayo te han dado un premio, ¿no? Sí, habla de él. Me han dado un premio en la SGAE, la medalla de honor de audiovisual, y ha sido pues una sorpresa. Sí, no, ha sido una sorpresa muy grande y una alegría también, por supuesto. Pero bueno, lo primero una sorpresa, dije, le contaba a mi madre y tal, y digo, me sentí un poco como Aitana Sánchez Gijón este año en los Goya, ¿no? Decir, pues no está mal. No, claro, pero decía, ¿cómo me dais el Goya? Digo, no, si soy muy joven, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo me van a dar un premio a mi carrera? Si, o sea, siento que está empezando de alguna manera. O sea, llevo muchos años, pero eso me quedan significa muchos. Que te quedan muchos premios. Espero que sí, ojalá. Este ya no, este ya me lo han dado. Que cuando tú recoges un premio siempre te sientes una niña. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, es verdad. Que dices, pero si yo hace nada era una niña jugando con mis amigas, ¿qué hago yo aquí? O ¿por qué me lo dan a mí no se lo dan a otro? ¿no? La impostora, que la conocemos todas muy bien, pero también esa sensación es de verdad. que eres de que no ha pasado la vida. Sí, tuve esa sensación. Por otro lado, pues me dio un orgullo tremendo y luego me alegra mucho que se premien mujeres, que a veces falta, ¿no? Entonces me parece muy importante que pongamos en valor lo que ha evolucionado el mundo audiovisual en los últimos años, porque yo lo he vivido en primera persona, cómo ha evolucionado ya desde las plataformas a las cadenas, los puestos directivos, cómo están cada vez más pues copados por mujeres y antes no. Entonces creo que estos premios llegan también para decir que ya estamos ahí y que ya estamos ocupando un lugar importante. Así que desde ahí, pues no sé, compartirlo. Qué maravilla. Tú que tienes tanto sentido del humor, habrás sabido y sabrás sacar mucho partido a las anécdotas que has vivido. Cuéntanos alguna. Pues no sé, la verdad, luego cuando me preguntan, lo vivo todo como con tanta normalidad que luego me cuesta encontrarlas, la verdad. Si me preguntas así en abstracto, no sabría decirte ninguna. Lo pienso, ¿no? Ahora se me ocurre. Bueno, pero vamos, alguna se te ocurrirá, ¿no? Hombre, he tenido muchísimos encuentros con gente totalmente inesperada. Lo primero, cuando me llamaron para la medalla, me llama el director de las GAE y me dice, no, te dan el premio a ti y a Joaquín Sabina. Y dije, Joaquín Sabina. Mira, que estuve en el concierto. En el que se supone que es el último concierto estuviste. Ay, bueno, no lo sé, pero vamos a ver, espero que habrá no, más. Que quede alguna. Ay, de verdad, porque es que estuvo soberbio. Siempre habla de que es el último. Pero estuvo soberbio. Creo que tiene entradas ya para octubre. ¿eh? Yo estuve en el que se cayó y con mi madre porque lo hemos escuchado toda la vida. Entonces, claro, lo primero fue una sorpresa tremenda de decir, ¿pero qué hago yo? Al lado de Joaquín Sabina, que luego no fue y me dejó ahí como, digo, y ahora aquí vamos a ser amigos de medalla. Te dejó de protagonista única, mira. No sé, me hubiera hecho ilusión, la verdad. Bueno, que mi madre también lo conociera, ¿no? Pero bueno, pues creo que eso sí que es algo que en tu vida nunca te imaginas los lugares en los que vas a estar, ¿no? O la gente de la que te vas a rodear. Tú como escritora y él como poeta, o sea, imagínate, porque al final él es un poeta que canta y tú eres una escritora que escribe guiones. Sí, además yo le he leído mucho también sus libros de poesía, no solo sus canciones, porque me interesa mucho.
Así que, bueno, pues eso, sorpresas que te da. Pero creo que una de las cosas más bonitas de esta profesión es los lugares a los que se te permite entrar de alguna manera, ¿no? Porque siempre que te interesas por algo, por algún proyecto, quieres lo primero, pues documentarte, ¿no? Vosotras, pues os pasará lo mismo. Entonces, empiezas a llamar a sitios, a hablar con gente y todo el mundo te abre la puerta porque a la gente le encanta hablar de lo que hace, de cuál es su pasión, de su trabajo. Entonces he tenido oportunidades de, pues no sé, conectar con, no sé, o entrar en el Museo del Prado, en los sitios más interesantes, en el Museo del Traje, hablar con el Fiscal General del Estado, no sé, con un montón de figuras muy interesantes y hacerles preguntas, ¿no? Y intentar entender un poco cada una de esas figuras. Y eso creo que es de lo más bonito. ¿Cómo llenas los vacíos? Porque te lo digo de una forma muy interesada, ¿no? Porque yo estoy escribiendo una novela que he dejado parada porque tengo un vacío. Entonces, hay una persona que los 3 últimos años de su vida cayó en desgracia en el siglo XIX, sí, y no se sabe, en el siglo XVIII, perdón, y no se sabe nada de ella. Entonces yo, que me he peleado conmigo misma mucho, he dicho, sí, ¿y cómo me lo voy a inventar? O sea, ¿cómo me lo inventas? Cada vez que hablamos de este tema me enfado. Es una novela, haz lo que te dé la gana. Bueno, pero es muy difícil querer mostrar la realidad y llenar los vacíos, ¿no? Bueno, es verdad que me echa muchas broncas. Pero tienes razón, desde ahí es nosotros, una novela, claro, haz lo que quieras. Nosotros lo hemos defendido mucho en series como Velvet, total, que había momentos donde había una crítica que cuestionaba la manera de tratarlo, ¿no? Decía, es que estáis obviando la situación política. Y decíamos, no la estamos obviando totalmente, pero lógicamente esto es una historia romántica, no pretende ser un retrato de la sociedad española de ese momento, para eso haríamos otro tipo de proyecto, ¿no? Igual que en los True Crimes, no son documentales, nosotros también hacemos documentales a veces sobre esos casos, pero entonces hay una parte... uno buenísimo, que era el de Cuba, ¿no? O sea, el del preso de Cuba, ¿no? Ese también era de Bambú. Sí, pero esa era serie también. Que era serie, que era fabulosa. Sí, o sea, pues normalmente te puedes imaginar un trabajazo hicieron ahí. En El Corredor de la Muerte. El Corredor de la Muerte, buenísima también. Sí, pero era ficción, efectivamente. Entonces hay un momento donde evidentemente hay partes que tienes que ficcionar, por eso es una ficción. Entonces creo que... Sin pudor. Bueno, creo que la historia con mayúsculas hay que conservarla, la historia con minúsculas está en tu tejado, que para eso eres escritor, ¿no? De alguna manera. Igual que, pero bueno, depende del proyecto. Nosotros, por ejemplo, en Asunta tomamos la decisión de que no íbamos a contar ninguna conversación privada de los padres en la casa, porque no sabíamos qué había sucedido. Entonces no íbamos a poner en boca de esas personas conversaciones que no sabíamos si habían pasado. Porque es un caso real, porque hay una niña de por medio, porque... hay unos condenados, entonces decidimos enfocarlo desde otro lugar y no entrar ahí, ¿no? En el caso de Maje, por ejemplo, teníamos muchísimas... Maje es la protagonista de La Viuda Negra. De La Viuda Negra. Que si no la han visto, no se la pueden perder. Por favor. Teníamos un montón de llamadas telefónicas, ¿no? Entonces a través de eso reconstruimos también gran parte y a través del relato de las personas. Pero hay otros proyectos donde tú coges algo histórico como base para tú generar un relato nuevo, ¿no? Y me parece no solo lícito, sino importante. Bueno, yo, como verán, como me escucharán, soy una gran seguidora de las series que me aportan y que me cuentan la realidad de otra forma. O sea, para mí tu trabajo es muy importante. ¿Qué les dirías tú a las personas que cuando critican una serie lo critican con los ojos de estar viendo un documental? Lo que tú nos has dicho ahora. Bueno, pues eso, pues efectivamente que son dos géneros totalmente diferentes y que la ficción aporta cosas que el documental no puede dar, porque tú en un documental no puedes reproducir cosas que sucedieron pues porque no estuvieron grabadas. Entonces hay un punto de vista siempre que puedes aportar desde la ficción y además permite una cosa la ficción, que es una reflexión con la distancia y poner el foco en unas cosas determinadas, ¿no? Nosotros en Asunta, por ejemplo, decíamos, es muy importante hablar de los juicios populares y es muy importante hablar de los juicios que hacemos en casa sin tener conocimiento real de las cosas, ¿no? Qué importante eso que estás diciendo, ¿eh? Ahora mismo tenemos mucho acceso a lo que supuestamente es información y a veces es desinformación, porque son informaciones falsas. Y la gente se preocupa poco de ver si son reales o no, ¿no? De comprobar en varias fuentes,
pues ese trabajo periodístico, ¿no? Que se debería hacer de alguna manera. Entonces, pues nosotros lo colocamos desde ahí, ¿no? Desde cuestionar esas cosas. En La Viuda Negra intentamos entender cómo en el año 2005 una mujer que podía haberse separado decide matar a su marido en lugar de hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué elementos todavía hay en la sociedad y en determinadas familias, en la educación de unas personas, como para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, un poco comprender de alguna manera. Y eso te lo aporta mucho más la ficción que claro, el docu. Estás poniendo de... Es que yo, que me gustaría ser muchas cosas en la vida, estoy pensando, es que yo me lo pasaría fenomenal siendo guionista. Pues, o sea, no, pero no, tengo muchos trabajos ya. Por favor. Muchas gracias. Bueno, cuando te canses de alguno, que mi marido me cuenta 8 trabajos, que me dice, no, que yo soy como las niñas estas de las películas americanas que van soltando de cuidar al niño para irse a estudiar, para ir tal. O sea, pero es que me parece un trabajo tan bonito que al final es cuando tú escribes algo de novela histórica, ¿no? O sea, es lo que yo pretendo hacer cuando escribo novela histórica, que es que la gente pueda comprender y no tenga información falsa porque tenga la sensación de que sabe mucho más sobre un asunto. Y entonces al final es muy parecido, pero claro, es que es verdad que el resultado... Pero el resultado de todo lo que aprendemos los millones de personas que vemos las series inspiradas en hechos reales o que vienen a refrescarnos algún asunto de la memoria, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí hay un documental que yo no sé cómo no lo hemos llevado en España todavía serie, que es el Made You Look, que es la historia de un gallego, que es la historia de un señor que engañó a todo el mundo del arte, que es gallego, que sigue viviendo en Galicia, y que engañó a todo el mundo del arte colocando unos cuadros en una de las galerías más impresionantes de Nueva York, y tú dices, qué bonito tiene que ser poder ficcionar eso, ¿no? Eso es... De tus libros seguro que de alguno hacen alguna serie y entonces interés en un guionista. Por eso te digo, dentro de 2 años hablamos. No, lo haces tú. Oye, o sea, yo pido que lo hagas tú. ¿Tú alguna vez has querido matar a alguno de tus personajes? ¿Le habrías querido matar? Pues claro que sí. Que no a sus actores. No. Que sí, hay veces que sí, pero hay veces que sí porque la narrativa de lo que estás contando te pide eso. No, por eso digo, no a los actores que los interpretan. Pero ¿a quién? Sí, hay veces que hay personajes que para continuar la narrativa pues hace falta que desaparezcan porque generan un conflicto nuevo, eso es así. Entonces, ¿a quién? Yo qué sé, pues mira, pues en Gran Hotel matamos a unos cuantos, pero no solo, no solo en Gran Hotel. Te da también un poco de cosilla, porque dices, esta persona se queda sin trabajo, pero bueno, pues es así, tampoco lo vivimos como una gran fiesta, pero pensamos al final en lo que es mejor para la historia. Pero bueno, siempre hay otras opciones, ¿no? Mira, en Sexo en Nueva York, que la mandaron a esta Samantha y no volvió a aparecer. Hay otros casos de meterlo en una cama, ¿no? Y tal. Ya no parece más. Yo creo que mejor acabar y darle paso a otra cosa. Tú como maje, perdona, Mejor. Yo estaba entendiendo la pregunta por otra forma, porque yo estaba pensando, pues yo, si hubiera podido quitar a un personaje de Asunta, hubiera quitado al padre y hubiera quitado el problema, ¿no? No, porque si quitas el problema, quitas la historia. Es ya, bueno, pero mejor que no hubiera habido historia, ¿no? Bueno, claro, en la realidad sí. Bueno, me voy a callar porque diría cosas políticamente incorrectas. ¿Y algún personaje que querrías tener siempre y repetirle en tus series porque te da muchas alegrías? ¿Pero mío? De tus guiones, sí. Me encanta tu acento, por cierto. Gracias. Pues mira, ya debo tener mucho menos del que tenía. Sí, de esos que te gustaría irtelos, ¿no? Como, mira, lo envuelvo y me lo llevo a cada serie. A mí me encantaban los personajes de Marta Azas y de Javi en Gran Hotel. En Velvet. En Velvet. Sí, que hacían una pareja muy divertida, que era como una comedia romántica de los 50 un poco, ¿no? Estaban siempre en ese tira y afloja. Y esa dinámica de relación me divierte mucho y siempre intento tener alguna en los proyectos más ligeritos que hacemos. Y luego ellos son fantásticos. Así. ¿Qué serie nos recomendarías que no fuera tuya? Que tú digas, es mi serie mítica, mi serie icónica. Mira, yo soy una fan absoluta de Amy Sherman Palladino, que es la creadora de Gilmore Girls
y de Marvelous Miss Maisel. Ah, bueno, es que Miss Maisel es divina. Esa es una de mis favoritas. Entonces es una de mis referentes como guionista mujer internacional que ha tenido éxito y creo que sus series son para quedarte a vivir. O sea, consigue que te importe poco lo que pasa, o sea, porque te importan los personajes. Y luego tiene esos diálogos tan, no sé, chisposos e inteligentes, con un montón de referencias culturales. Me parece súper interesante. Y luego otra cosa que he estado viendo últimamente, que también me gusta mucho, es Hacks. Ah, no la he visto. Sí, pues es una comedia muy, muy divertida y va sobre el salto generacional. Es una cómica como de 70 y pico años que está en Las Vegas, como terminando su carrera ya en el ocaso, y entonces su agente, para reactivarla, le pone una guionista de 20 años a la que acaban de cancelar a trabajar con ella. Entonces habla de cómo vive el feminismo esas dos mujeres, de cómo ha tenido que labrarse su carrera la mayor y cómo lo está haciendo la joven, y también habla del poder ejercido por mujeres. Ay, me encanta, me va a encantar. Entonces habla de cosas muy interesantes. ¿Es larga? Son capítulos cortitos de 30 minutos o así y temporadas de 8, o sea que no es cortita, pero tiene algo muy interesante y muy profundo, pero visto desde algo muy divertido, y esas series siempre me interesan. Es que esas series que explican la evolución de las mujeres son muy potentes, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo a las chicas jóvenes que vean Miss América, la de Kate Blanchett, porque pone estupendamente, pues eso, a Gloria Steinem, a la mujer que fue utilizada perfectamente por los conservadores. ¿Qué para final darle... tiene esa serie? Bueno, eso es impactante, es ¿no? Impactante. O sea, yo creo que es verdad que es muy importante que esto nuestro del feminismo, que ya tenemos asentado y que incluso ahora algunas quieren darle una vuelta para que se convierta en otra cosa, se pueda contar siempre puesto en el contexto de las distintas épocas, ¿verdad? Claro, por supuesto, y de las luchas que se ejercieron, que algunas se taparon y no se conocen, y otras tenemos un poco que hasta que imaginárnoslas, ¿no? ¿Contra qué se pelearían? ¿Qué sería importante para ellas en este momento? Porque como no tenemos sus relatos... Y estabais hablando de personajes, ¿cómo los creas? O sea, el proceso, porque claro, al final eso la gente no sabe cómo se crean cómo se crea un personaje. Sí, pues a ver, lo primero partiendo de qué quieres hablar, ¿no? Porque hay veces que las historias parten de un personaje concreto, sobre todo las reales, ¿no? Encuentras de repente o por ejemplo la de las carabinas, ¿no? Cuando empezamos manual era... Vale, ¿qué era una carabina? ¿Qué tipo de mujer era? Y de repente descubrimos que eran mujeres con una educación, que normalmente venían de familias que habían perdido sus recursos o se habían quedado huérfanas, y entonces vivían en casa de amigas o de familiares o de gente que las llamaba para hacer ese trabajo, pero no tenían salario. Con lo cual empiezas a partir de ahí a decir, vale, era una persona que en realidad su trabajo era tan importante como que si no lo hacía bien, no comía. Entonces, ¿qué deberían ser? Pues para empezar, cautas, ¿no? Y empezamos ahí a tirar de ese pequeño hilo, ¿no? Y de decir, vale, educadas, cautas, tenían que tener psicología, porque a lo que se dedicaban era a juntar personas, y tenían que ser matrimonios provechosos, con lo cual tenían que entender la sociedad, y ya te empiezan a salir un montón de características, ¿no? Y entonces a partir de ahí, si hay una carabina, tiene que haber una señorita a la que casar. Y si hay una señorita a la que casar, tiene que haber pretendientes. ¿Qué tipo de pretendientes nos interesan para esa historia? Y empezamos así a tirar, de un personaje sale otro, de otro sale otro, hasta que se forma como una especie de, no sé, como las piezas de un reloj, ¿no? Que todas funcionan en relación a la otra. Qué bonita descripción, ¿no? Qué bonito, sí, la verdad es que, ojo, me está encantando entrevistarte, Gemma, es que me parece que es súper bonito, ¿no? Porque al final los que somos consumidores, y yo... Eso, me confieso, porque es verdad que la gente dice que no ve series, luego se las sabe todas. Sí, pero yo que me confieso gran consumidora, vamos, mi tiempo de descomprimir, que todo el mundo me dice, ¿cómo llegas a todo? ¿Cómo llegas a todo? Y yo, hay una cosa que siempre digo, voy a bajar la adrenalina y termino, siempre estoy viendo alguna que la veo en los tiempos que puedo. Sí, y me parece que hacéis una labor tan bonita. Estábamos hablando antes de poner ya el micro para grabar, sobre la gente purista con las historias que se llevan pues de las novelas adaptadas, o de las películas clásicas que envejecen mal, ¿no? Porque El gato pardo fue una grandísima película que ha envejecido regular, y entonces ahora
ves El gato pardo de Netflix y a mí me ha gustado muchísimo. Ves las críticas de 100 años de soledad y a mí me parece un privilegio que te estén leyendo el texto de una de las novelas más poderosas del mundo. ¿Qué se siente? ¿Tú tienes la sensación de ser una mujer poderosa? No. No, en absoluto. Pues tú eres consciente de la influencia. Ya, yo he tenido que hacer un ejercicio durante años porque a mí no me gusta la exposición pública, entonces mi tendencia era no hacer entrevistas, ¿no? Hasta que un día entendí que era importante también dar referentes a otras generaciones, era importante que saliéramos las mujeres que hacíamos las cosas con hombres o sin hombres para que se sepa que hay una representación femenina muy importante ahora mismo en el audiovisual en España, entonces he empezado a hacerlo desde ahí, ¿no? Pero no es algo, o sea, a mí me gusta estar detrás de un ordenador metida en una sala de guión pensando ideas, eso es lo que más me gusta del mundo. Ahora estoy aquí con vosotros charlando, estoy encantada, pero la realidad es que me costó tener ese foco también, ¿no? Entonces, sí que entiendo que tengo una plataforma muy importante y muy interesante e intento usarla. Intento usarla reivindicando una cosa que a veces en la industria audiovisual, sobre todo en España, se reconoce poco, ¿no? Que es lo mainstream. A mí me parece que lo que llega a muchos espectadores tiene mucho más poder que lo que llega a pocos. Con lo cual, cuando hacemos series para muchos millones de espectadores, por ejemplo, Las chicas del cable, y habla de feminismo, es mucho más importante que si hago una serie para feministas. Claro. Sí, porque bueno, es no, que llegas de otra al que ya están manera convencidos, y llegas claro. mejor. Porque no voy a cambiar nada. Entonces, desde ahí sí que creo que tengo poder. O sea, tengo el poder por lo menos de plantear preguntas y de intentar hacer reflexionar un poquito. Y es el poder que me interesa. O sea, ¿Y a Trump qué serie le harías? Entonces... No sé si le haría alguna. No sé si le haría alguna. Una comedia. Porque no creo que hay no se una puede... ahora, ¿no? El Sí, de hay Aprendiz, una, ¿no? Que sí. también lo he visto. No se puede tratar esto de otra manera. O sea, me parece delirante. Pues yo le metería en la película como habéis visto esa de Elvis versus Nixon, ¿no? De cuando, bueno, pues esa película es buenísima, vamos, es una película que pasó muy desapercibida, muy inadvertida, y es de cuando Elvis Presley fue a ver a Nixon para pedirle un carnet de espía para acabar con los comunistas, que eran los Beatles. Y entonces es súper divertida la reunión de la gente del protocolo de la Casa Blanca con los representantes de Elvis, porque claro, Elvis le lleva de regalo a Nixon una pistola, para que os hagáis a la idea, y el otro que Nixon le recibe para que le dejen hacerse una fotografía con su hija, no quiere que le fotografíen el alma. Entonces es un poco pues como las cosas ahora de Trump, pues esto que dices es como de, pues eso. Sí, de Monty pues Python. Es así. Exactamente, sí. Esa es la sensación. Pues el tiempo... Vamos a llamar a Monty Python entonces. Totalmente. Para que le hagan a... Yo creo que sí. El tiempo nos Sería ha un comido, personaje. el tiempo nos ha comido, me da muchísima pena, pero yo quiero decirte que después de escucharte hablar voy a pedir hoy que presenten tu candidatura a las Top 100, porque creo, no, Sí, es te verdad, lo digo de verdad, o sea, verdad. creo que las guionistas en España son escritoras con un público masivo, que no están nada reconocidas y que me parece muy importante que aunque estés más a gusto detrás de tu ordenador, hagas apariciones, porque si yo tuviera 18 años y te estuviera escuchando, probablemente sería guionista. Así que muchísimas gracias, Jaime. Pues gracias. Gracias. Es verdad, qué bonito. Gracias por recibirme. Muchas he estado gracias. Encantada. Ha sido un placer. Ha sido un placer poner cara a quien nos hace pasarlo tan bien, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues... Y nada, nosotras nos vemos la semana que viene, ¿no? Ay, Igual. sí. Y yo os veré, pero sí, en la pantalla. y todos vosotros, por favor, ahora ved la Viuda Negra, pero os hemos dado un montón de series que hablan de talento español, que hablan de gente que se está dejando la piel en esto y que está haciendo unos productos que no tienen nada que envidiar a los que consumimos de fuera. Y por favor, consumid series españolas, que ayudaremos a crecer la industria y que ayudaremos a explicar que lo que se hace aquí tiene mucho valor. Gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos en Magas, en YouTube y en todas las plataformas de podcast.